Bienvenidos. Libros de difusión gratuita. Lectura para toda la familia. El arte de la guerra, Sun Tzu, video 11. Sobre las 9 clases de terreno. Primera parte. Conforme a las leyes de las operaciones militares, existen 9 clases de terreno. Si intereses locales luchan entre sí, en su propio territorio, a este se le llama terreno de dispersión. Cuando los soldados están apegados a su casa, y combaten cerca de su hogar, pueden ser dispersados con facilidad. Cuando penetras en un territorio ajeno, pero no lo haces en profundidad, a este se le llama territorio ligero. Esto significa que los soldados pueden regresar fácilmente. El territorio que puede resultarte ventajoso si lo tomas, y ventajoso al enemigo, si es él quien lo conquista. Se llama terreno clave. Un terreno de lucha inevitable es cualquier enclave defensivo vaso estratégico, un territorio igualmente accesible para ti y para los demás, se llama terreno de comunicación. El territorio, que está rodeado por 3 territorios rivales, y es el primero en proporcionar libre acceso a él, y a todo el mundo, se llama terreno de intersección. El terreno de intersección es aquel en el que convergen las principales vías de comunicación, uniéndolas entre sí. Sé el primero en ocuparlo, y la gente tendrá que ponerse de tu lado. Si lo obtienes, te encuentras seguro. Si lo pierdes, corres peligro. Cuando penetras en profundidad en un territorio ajeno, y dejas por detrás muchas ciudades y pueblos, a este terreno se le llama difícil. Es un terreno del que es difícil regresar cuando atraviesas montañas boscosas, desfiladeros abruptos, u otros accidentes difíciles de atravesar. A esto se le llama terreno desfavorable. Cuando el acceso es estrecho y la salida es tortuosa, de manera que una pequeña unidad enemiga puede atacarte, aunque tus tropas sean más numerosas, a este se le llama terreno cercado. Si eres capaz de una gran adaptación, puedes atravesar este territorio. Si solo puedes sobrevivir en un territorio luchando con rapidez, y si es fácil morir, si no lo haces, a este se le llama terreno mortal. Las tropas que se encuentran en un terreno mortal, están en la misma situación que si se encontraran en una barca que se hunde, o en una casa ardiendo. Así pues, no combatas en un terreno de dispersión, no te detengas en un terreno ligero, no ataques en un terreno clave, ocupado por el enemigo, no dejes que tus tropas sean divididas en un terreno de comunicación. En terrenos de intersección, establece comunicaciones. En terrenos difíciles, entra aprovisionado. En terrenos desfavorables, continúa marchando. En terrenos cercados, haz planes. En terrenos mortales, lucha. En un terreno de dispersión, los soldados pueden huir. Un terreno ligero es cuando los soldados han penetrado en territorio enemigo, pero todavía no tienen las espaldas cubiertas. Por eso, sus mentes no están realmente concentradas, y no están listos para la batalla. No es ventajoso atacar al enemigo en un terreno clave. Lo que es ventajoso es llegar primero a él. No debe permitirse que quede aislado el terreno de comunicación para poder servirse de las rutas de suministros. En terrenos de intersección, estarás a salvo. Si estableces alianzas, si las pierdes, te encontrarás en peligro. En terrenos difíciles, entrar aprovisionado significa reunir todo lo necesario para estar allí mucho tiempo. En terrenos desfavorables, ya que no puedes atrincherarte en ellos, debes apresurarte a salir. En terrenos cercados, introduce tácticas sorpresivas. Si las tropas caen en un terreno mortal, todo el mundo luchará de manera espontánea,
Por esto se dice, sitúa a las tropas en un terreno mortal, y sobrevivirán. Los que eran antes considerados como expertos en el arte de la guerra, eran capaces de hacer que el enemigo perdiera contacto entre su vanguardia y su retaguardia, la confianza entre las grandes y las pequeñas unidades, el interés recíproco para el bienestar de los diferentes rangos, el apoyo mutuo entre gobernantes y gobernados, el alistamiento de soldados y la coherencia de sus ejércitos. Estos expertos entraban en acción cuando les era ventajoso y se retenían en caso contrario. Introducían cambios para confundir al enemigo, atacándolos aquí y allá, aterrorizándolos y sembrando en ellos la confusión, de tal manera que no les daban tiempo para hacer planes. Se podría preguntar, ¿cómo enfrentarse a fuerzas enemigas, numerosas y bien organizadas, que se dirigen hacia ti? La respuesta es quitarles, en primer lugar, algo que aprecien, y después te escucharán. La rapidez de acción es el factor esencial de la condición de la fuerza militar, aprovechándose de los errores de los adversarios, desplazándose por caminos que no esperan, y atacando cuando no están en guardia. Esto significa que para aprovecharse de la falta de preparación, de visión y de cautela de los adversarios, es necesario actuar con rapidez, y que si dudas, esos errores no te servirán de nada. En una invasión, por regla general, cuanto más se adentran los invasores en el territorio ajeno, más fuertes se hacen, hasta el punto de que el gobierno nativo no puede ya expulsarlos. Escoge campos fértiles, y las tropas tendrán suficiente para comer. Cuida de su salud, y evita el cansancio. Consolida su energía, aumenta su fuerza. Que los movimientos de tus tropas, y la preparación de tus planes, sean insondables. Consolida la energía más entusiasta de tus tropas. Ahorra las fuerzas sobrantes. Mantén en secreto tus formaciones y tus planes, permaneciendo insondable para los enemigos, y espera a que se produzca un punto vulnerable para avanzar. Sitúa a tus tropas en un punto que no tenga salida, de manera que tengan que morir antes de poder escapar, porque, ante la posibilidad de la muerte, que no estarán dispuestas a hacer, los guerreros dan entonces lo mejor de sus fuerzas. Cuando se hallan ante un grave peligro, pierden el miedo. Cuando no hay ningún sitio a donde ir, permanecen firmes. Cuando están totalmente implicados en un terreno, se aferran a él. Si no tienen otra opción, lucharán hasta el final. Por esta razón, los soldados están vigilantes sin tener que ser estimulados, se alistan sin tener que ser llamados a filas, son amistosos, sin necesidad de promesas, y se puede confiar en ellos, sin necesidad de órdenes. Esto significa que cuando los combatientes se encuentran en peligro de muerte, sea cual sea su rango, todos tienen el mismo objetivo, y por lo tanto, están alerta, sin necesidad de ser estimulados, tienen buena voluntad de manera espontánea, y sin necesidad de recibir órdenes, y puede confiarse de manera natural en ellos, sin promesas, ni necesidad de jerarquía. Prohíbe los augurios para evitar las dudas, y los soldados nunca te abandonarán. Si tus soldados no tienen riquezas, no es porque las desdeñen. Si no tienen más longevidad, no es porque no quieran vivir más tiempo. El día en que se da la orden de marcha, los soldados lloran. Así pues, una operación militar preparada con pericia debe ser como una serpiente veloz, que contraataca con su cola. Cuando alguien le ataca por la cabeza, contraataca con la cabeza. Cuando alguien le ataca por la cola, y contraataca con cabeza y cola. Cuando alguien le ataca por el medio. Esta imagen representa el método de una línea de batalla, que responde velozmente cuando es atacada. Un manual de 8 formaciones clásicas de batalla dice:
Haz el frente la retaguardia, haz de la retaguardia el frente, con 4 cabezas y 8 colas, haz que la cabeza esté en todas partes, y cuando el enemigo arremeta por el centro, cabeza y cola acudirán al rescate. Continúa. Suscríbete. Gracias.